Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Dios bendiga una vez más a toda la comunidad de Victoria Christian Gift and More. Hoy presentándole la lección número 22 del leccionario pentecostal, la transición generacional en la iglesia. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, de Instagram, y ya una vez más que estás aquí en YouTube con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que continúes conociendo más sobre la palabra del Señor y toda la cultura cristiana que tiene que ver con libros. Tenemos diferentes tipos de videos en nuestro canal, tenemos videos informativos sobre lo último que hay en Biblias, también novedades en libros y una sección que es la que estamos trabajando ahora, que es la de las lecciones bíblicas del leccionario pentecostal. Ya entrando en materia, invitamos a todos esos maestros y estudiantes y les recordamos una vez más que todas las clases deben estar acompañadas de un ambiente espiritual. Todas las clases deben estar acompañadas con oración, con búsqueda de Dios, debido a que cuando estudiamos la palabra de Dios hay un elemento que es el elemento espiritual de revelación que se manifiesta en cada corazón mientras estamos hablando la palabra. Así que llegamos ya a la lección número 22, una lección muy importante que habla sobre la transición generacional. Y recordando que el tema de la unidad es la respuesta de la iglesia ante los eventos globales. Así que todas estas lecciones que se están trabajando durante los 3 meses, este último trimestre del año 2022, deben estar bajo una lupa o bajo un lente del tema de la unidad. Y el tema de la unidad comienza con la respuesta. Así que estas lecciones deben llevar a cada alumno a una reflexión profunda para entender cuál es su respuesta individual ante el tema, cuál es su respuesta familiar ante el tema y cuál es su respuesta congregacional ante el tema que se está trabajando durante esa semana, que en esta semana es la transición generacional de la iglesia. Así que como estamos aquí trabajando, ¿verdad?, entre maestros y estudiantes que desean participar en la clase y colaborar con sus maestros, comenzamos cada clase con unos elementos de definir lo que es transición, lo que es generacional, lo que es la iglesia. Y es bien importante que estos temas se puedan discutir a profundidad, porque los elementos de transición, pues ahí el maestro puede dar ejemplo de lo que es una transición, como en las carreras o en los trabajos, lo que es el elemento generacional, que es una generación de 40 años, cuál es una generación de 70 años, cuál es la perspectiva psicológica de cada generación, y el elemento de iglesia. Porque el elemento de iglesia es muy profundo y abarcador en el sentido de que donde estén 2 o más en mi nombre, allí también yo estoy. Y entonces este elemento provoca que la iglesia puede ser un grupo de 2 personas en un trabajo que deseen hacer una transición a la próxima generación saludable, a la próxima generación de líderes cristianos que estén en ese trabajo, quizás en una asociación o en una escuela, que haya un grupo, por ejemplo una confra, y quiera hacer una transición saludable al próximo grupo de estudiantes que se va a hacer cargo de la confra. O también podemos estar hablando de una iglesia local que desea hacer una transición entre sus líderes, porque las transiciones generacionales en ocasiones están conectadas a la edad de las personas, pero también en ocasiones está conectada a una perspectiva de vida. Entonces, los que recibieron el evangelio, por ejemplo, en una iglesia local, recibieron el evangelio, fueron unos pioneros en esa congregación, se enfrentaron a unos retos. Pero luego viene otra generación de la iglesia que no tiene los mismos retos que los pioneros,
pero sí necesitan una perspectiva nueva para enfrentar los nuevos retos que se avecinan. Y entonces la generación de pioneros debe abrirle un espacio a los que van a continuar con el proyecto del Señor, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, a que puedan enfrentar los problemas que se avecinan, que puedan enfrentar los retos que se avecinan con una nueva perspectiva. Y ya aquí les entra un poquito en materia para que puedan ir recibiendo un poquito, ¿verdad?, una perspectiva amplia de asuntos que se pueden discutir en la clase. Pero siempre, y repetimos, ¿verdad?, porque es de suma importancia, la respuesta que tenemos ante estos temas y ante estas lecciones van a marcar la diferencia del futuro congregacional o de la escuela bíblica que se esté trabajando o hasta familiar. Así que es muy importante que se haga énfasis que más allá de los elementos académicos se pueda responder a los elementos espirituales y también a la respuesta de cómo actuaremos, el plan que se va a ejecutar después de discutir lecciones como esta. Así que continuamos con la afirmación fundamental, que es: cada líder debe preparar a quienes han de seguir la obra que se le ha encomendado. Eso se llama transición generacional. Y el versículo para meditar: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y los maestros pueden comenzar discutiendo cada uno de estos elementos, luego entrar en la parte que es la discusión académica e histórica que se encuentra en Josué 1, del 1 al 7, que esos son los versículos que nos dan a discutir en la lección, desde el versículo 1 hasta el 7, que habla sobre los elementos de que ya Moisés había muerto, que ahora se levanta Josué y el mandato de Dios para Josué. Y hay un énfasis especial, dice: esfuérzate y sé valiente. Y esto se lo dice varias veces, pero uno de los elementos es hacia dónde nos vamos a esforzar y a qué cosas debemos ser valientes. Uno de los elementos que le menciona es: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Es un esfuerzo, es una valentía hacia la administración. Las personas que son líderes, los sacerdotes de Dios en cada congregación, tienen que entender, tienen que visualizar que la administración requiere esfuerzo y valentía. Pero en el versículo 7 también dice: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y menciona algo muy especial: de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Un elemento administrativo del diario de repartir, y ahora un elemento de carácter. Para guardar el carácter bíblico es necesario esforzarse y ser valiente. Para guardar la palabra de Dios es necesario esforzarse y ser valiente. El elemento de esforzarse no siempre está conectado con ansiedad, con siempre estar trabajando, con no tener descanso. Hay un elemento de esforzarse y ser valiente que está conectado al carácter de conocer la palabra de Dios y seguirla. Continuamos, ¿verdad?, hablando de detalles sobre la lección. A toda la comunidad los invitamos a que hagan comentarios. Si usted quiere que abundemos en algún tema, que hagamos alguna parte en los estudios bíblicos, que añadamos alguna dinámica adicional, los invitemos a que escriban los comentarios. Y si les agrada la clase, están siendo bendecidos por la clase, los motivamos sí, a que usted pueda escribir los comentarios, aunque sea un gloria a Dios, un aleluya, un qué bueno, continúen, porque todos estos elementos nos ayudan a nosotros a continuar creciendo en el canal. También quiero aprovechar para decirle que tenemos una meta en el canal de llegar a 1000 suscriptores. Así que si usted está en su iglesia o si usted es maestro, invite a sus estudiantes, invite a sus maestros, si es director de educación cristiana, a que se suscriban a nuestro canal, porque según se van suscribiendo al canal, esto permite que lecciones como esta puedan llegar a más personas. Así que luego de discutir, ¿verdad?, la palabra, luego de discutir los versículos bíblicos, comienza la introducción de la clase y dice varios detalles, pero
quiero enfatizar en unos que estuve meditando mientras leía la lección. Y son 4 tipos de transición. Quiero empezar por la transición en la palabra de Dios, que es la transición del carácter. Como es la respuesta de la iglesia ante la transición generacional, como congregación debemos ver qué actividades estamos desarrollando para poder transmitir a la próxima generación la palabra de Dios y el carácter del creyente. Número 2, la transición espiritual, las disciplinas espirituales. ¿Cómo estamos enseñándole a la próxima generación a dirigir su vida espiritual, a canalizar su vida espiritual? ¿Cómo le estamos enseñando a la próxima generación las disciplinas espirituales de oración, de ayuno, de búsqueda de la palabra, de entrega al Señor? ¿Qué plan estratégico, qué actitudes intencionales tenemos como congregación, como escuela bíblica, como asociación, para poder hacer una transición en el cual las generaciones que vienen creciendo puedan percibir, puedan conocer, puedan continuar en disciplinas espirituales saludables, individual, familiar y congregacionalmente? Número 3, la transición del talento. Número 3, la transición del talento. Habilidades, sabiduría y práctica. Y esto quiero poner un ejemplo claro. Y en esto quiero poner un ejemplo con la música. En una ocasión me correspondió enseñarle a una de mis hijas piano para verificar si ella sabía, si a ella le gustaba, si ella mostraba interés en el piano, para entonces poder matricularla en unas clases. Le enseñé las primeras notas, le enseñé cómo ubicar los dedos en el piano. Pero llegó un punto en que necesitaba una experiencia y una sabiduría mayor para poder dirigir a mi hija en las clases de piano. Y así mismo es en la transición en cuanto a los talentos. Se le puede enseñar a las personas muchas cosas académicamente hablando, siguiendo el libro, pero hay una experiencia, hay unos dones, hay unos talentos que pueden ser compartidos, que pueden ser expresados de una forma hábil, de una forma correcta, cuando provienen de gente de Dios que son profesionales en esa área. Así que si el pianista en la iglesia tiene unas habilidades específicas hacia el piano, hacia dirigir a las personas a la adoración, tiene una disciplina espiritual de llegar temprano a la iglesia a buscar de Dios, tiene un conocimiento de la palabra que le ha dado un carácter para escoger las canciones, pues el pianista debe tomar todas esas habilidades y conocimientos que Dios le ha dado y establecer planificado, de forma planificada, que no sea algo improvisado, una forma de poder transmitir ese conocimiento y esa experiencia a las próximas generaciones o a los músicos que los rodean. Por ejemplo, podría ser que un domingo al mes se reúnan más temprano en la iglesia para tener un ayuno y discutir asuntos que tienen que ver con músicos. Si es el grupo de evangelismo, cómo se organiza una actividad evangelística, cómo se prepara el grupo de evangelismo para la dinámica espiritual. Pues el líder debe buscar la forma, quizás un retiro un sábado, quizás puede ser hasta por un grupo de WhatsApp, que se puedan contar las anécdotas, las experiencias y la forma en que se organiza una actividad para que la próxima generación pueda tener una perspectiva clara de qué es lo que se necesita o se requiere para alcanzar ciertas metas o ciertas dinámicas en la iglesia. Hemos hablado de la transición en la palabra, hemos hablado de la transición espiritual, estamos hablando de la transición del talento en sabiduría, práctica, experiencia, pero hay otro tipo de transición y es la transición académica. Pero hay otro tipo de transición y es la transición académica. Que esta transición académica la quiero comparar con la historia. Es importante que cada grupo tome espacios intencionales para contar la historia, para contar cómo Dios lo formó. Si es una congregación, para contar cómo esa congregación se formó, quiénes fueron los primeros plantadores, cuáles fueron los retos que se enfrentaron,
luego la próxima generación, cómo enfrentó y pudo sobrepasar los próximos retos que vinieron. Cada generación va teniendo una sabiduría en los problemas, dificultades y retos que les corresponde enfrentar, y ellos pueden hablar de cómo Dios le da la iluminación y el entendimiento para sobrepasarlo, y esto se convierte en una plataforma para que la próxima generación tenga unas habilidades, tenga unos talentos, tenga unas herramientas cognitivas, herramientas físicas, herramientas espirituales para poder enfrentar los retos que a ellos les va a corresponder enfrentar. Así que cuando se esté trabajando esta clase, que se puedan hablar de los distintos tipos de transición generacional, cuáles se están trabajando bien y a cuáles hay que darle un mayor esfuerzo para lograrse. Hay congregaciones que son muy capaces de transmitir, hacer una transición bíblica de la palabra de Dios. Los niños conocen las historias, conocen los personajes bíblicos, pero no logran que los niños, los jóvenes, los jóvenes adultos puedan continuar o puedan establecer o puedan integrarse en un elemento que tenga que ver con los talentos que se requieren para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. Son muy buenos en educación cristiana, pero no logran alcanzar personas que continúen predicando, que continúen evangelizando, que continúen en el área de la música. ¿Cómo logramos entonces que esa generación pueda integrarse, pueda crecer en el ámbito de la música, de la predicación y de la enseñanza, que pase de algo académico a algo más práctico, y que se pueda, como grupo, puedan ver cuáles son las soluciones que hay y cómo esa comunidad de fe puede implementar los cambios necesarios? Así que esta clase requiere que cada congregación pueda hacer una reflexión de cómo está llevando la transición generacional. Tenemos claro que hay iglesias que son muy hábiles desarrollando ministerios de alabanza y adoración, que saben cómo conectar las congregaciones con el cielo, que los músicos pueden estar ahí conectados con Dios, los coristas, los líderes de alabanza y adoración que dirigen el grupo, pero no son tan fuertes en el área de educación cristiana, de enseñar las historias, el carácter del cristiano y otros elementos. Y cada área debe trabajarse para que se haga una transición efectiva en el reino de los cielos. Así que en el ejemplo de Moisés y Josué vemos 3 elementos, ya para terminar, muy importantes. Número 1, que Josué recibió una promesa. Número 2, que Josué recibió un ejemplo de Moisés. Y número 3, que Josué se le dio un espacio para trabajar. Es muy importante que las generaciones que van creciendo puedan recibir promesas, puedan recibir ejemplos, pero también se les brinde espacio para desarrollar los proyectos que Dios ha puesto en su corazón. Así que luego de discutir los elementos de una transición saludable con su grupo, recuerde levantar una oración muy especial, porque hay un elemento de la transición generacional que es un elemento espiritual, en el cual Dios es capaz de unir los eslabones generacionales para que esas transiciones sean unas saludables y efectivas. Los invitamos a que nos continúen escuchando en las escuelas bíblicas, en la clase de enfoque, que nos sigan en Facebook, YouTube e Instagram, y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria.